Bien, señoritas y señores de la prensa, primero que nada les agradecemos en nombre de la Defensoría por estar aquí para esta rueda de prensa en la cual el señor delegado de la Defensoría en la provincia del Guayas, el doctor Carlos Villacrés, va a presentar lo que constituye una resolución de la Defensoría acerca de este trágico tema de los niños fallecidos en diversos hospitales del país, pero concretamente en el Hospital Francisco de Casa Bustamante en Colombia. Buenos días. La Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo, luego de haber de oficio iniciado la investigación respecto del fallecimiento de niños y niñas en el Hospital del Niño Francisco de Casa, y luego de las investigaciones de la documentación recabada, emite el siguiente informe. En primer lugar, se observa por la falta de eficacia y de medidas inmediatas respecto a las autoridades de salud, entre ellos el ministro, la subsecretaria regional y el director provincial de salud. Se exhorta a las autoridades de salud, al Ministerio de Salud, en la persona de su titular, para que se proceda a la reapertura inmediata del área de cuidados intensivos neonatólogos con la finalidad de que los niños y niñas sean atendidos, obviamente, con todas las medidas de seguridad para que no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables. También se exhorta al ministro para que disponga una investigación de tipo administrativo con la finalidad de establecer responsabilidades, si lo hubiera, de los médicos tratantes, de los médicos internos, de la directora del centro hospitalario y del director del área de cuidados intensivos de neonatología. Esta investigación administrativa, la Defensoría hará el seguimiento respectivo. De la misma manera, se exhorta al Ministerio de Salud para que de inmediato se dicten normas de bioseguridad específicas para el área de neonatología y de cuidados intensivos del Hospital Francisco Díaz en Casa. De la misma manera, la Defensoría exhorta al ministro para que se llame a concurso público de merecimientos de oposición respecto del personal contratado, que el número de 6 personas existen en esa área de neonatología, personal que debe ser especializado. Por otro lado, se exhorta también al ministro para que disponga la capacitación continua de las personas que laboran en esa área de neonatología y de cuidados intensivos. Esto, en definitiva, son las resoluciones generales que la Defensoría del Pueblo de Delegación de la provincia de Guayas dispone y cuyo seguimiento se lo hará con la finalidad de que el Ministerio de Salud también lo cumpla. Por otro lado, también se resolvió vigilar el debido proceso en las investigaciones que está realizando la Fiscalía, especialmente las indagaciones previas, con la finalidad de que, en efecto, esas investigaciones sean transparentes. Por lo tanto, la Defensoría hará el seguimiento respectivo para dicho cumplimiento. Esas son las principales resoluciones que la Defensoría del Pueblo de Delegación Provincial, luego de esta investigación, ha realizado. Como defensor del pueblo de Ecuador, quiero expresar el más amplio respaldo institucional a las investigaciones que se han estado realizando y que van a continuar realizándose
respecto de los hechos producidos en el hospital de Casa Bustamante. No nos hemos quedado aquí. No solo que se ha dispuesto, sino que en este mismo momento, esta mañana, están ejecutándose visitas de inspección a los diversos hospitales o salas de neonatología que existen en todas las provincias del Ecuador, a fin de verificar la manera como esas salas están funcionando en salvaguardia de lo que deben cumplir: la protección de la vida y la salud de los niños, especialmente de estos que están en extremo estado de indefensión. La Defensoría no va a cesar sus actividades en este sentido, sus acciones, hasta cuando no estemos seguros de que se han tomado los correctivos necesarios. Yo quiero expresar, señores periodistas, mi preocupación por la falta de respuesta del señor Ministro de Salud a los requerimientos que directamente le he hecho por escrito para que se nos proporcione información. Asuntos como este son de relevante importancia. No puede haber sobre ellos secretismo. Las investigaciones tienen que ser públicas y la información debe fluir. El señor ministro no me ha contestado y lo que básicamente se le ha pedido es que se nos informe de qué manera están llevándose los protocolos que usualmente existen en los hospitales para evitar este tipo de incidentes trágicos. No puede admitirse, de ninguna manera puede admitirse que se responda que el número de niños fallecidos está dentro de las estadísticas posibles. Esas son vidas humanas, no números de una estadística. Y son vidas de niños. Por tanto, debe asegurarnos el Ministerio de Salud que está cuidando de esas vidas y que lo está haciendo eficientemente. Los hechos son varios. Recordaremos los que ocurrieron en el hospital Dávila de Chone. Recordemos también lo que ha ocurrido en el hospital de Loja. Está ocurriendo en otros hospitales del país, en otras salas de neonatología. El Ministerio no puede, no debe guardar silencio sobre esto. Y tiene la obligación el ministro de informarme. Si no lo hace, tendré que tomar otro tipo de medidas para que lo haga. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a esto. La reacción del Ministerio debió haberse producido desde el momento en que falleció el primer niño y no esperar a que haya toda esta cadena para entonces moverse. ¿Cómo es posible que se haya mantenido en silencio la muerte de 29 niños en Loja? Esto no tiene nombre. El Ministerio, repito, tiene que responder. ¿Qué clase de medidas se va a tomar si el Ministerio no da la documentación? Me la reservo. ¿Cuándo empezaron a hacer este tipo de operativos, podríamos decir, que personas que están visitando el área de la neonatología de los diferentes hospitales? Hay varios grupos de funcionarios de la Defensoría del Pueblo que se han movilizado simultáneamente el día de hoy. Lo que vamos a ver es, por sobre todo, las condiciones en las cuales se desarrollan las actividades en esas salas. A ver si no encontramos, como se encontró aquí en el Casa Bustamante, el grado de falta de asepsia que hubo, que había. Por ejemplo, vamos a ver si los médicos y el personal auxiliar están cumpliendo con los reglamentos que sí existen para la mantención de este tipo de salas. Vamos a ver si hay controles para eso. En definitiva, vamos a ver si se está cumpliendo con lo que tiene que cumplirse para la protección de esas vidas humanas. ¿Estas inspecciones todo el tiempo se van a hacer? Esto es extraordinario en este caso, pero después las haremos cada vez que sea necesario. No las haremos cíclicamente, sino cada vez que sea necesario. Esperamos los reportes y, por cierto, los pondremos a disposición de ustedes apenas estén listos.
cuestión de muy pocos días. Entre las medidas que había mencionado estaba la reapertura del área de neonatología del hospital, pero ¿es adecuado que en estas condiciones en las que está se traigan nuevos niños sin que se haya confirmado que hay una desinfección total o los cambios de infraestructura que se necesitan y que una auditoría del ministerio lo ordene así? El problema, uno de los problemas mayores que hay en los hospitales públicos es el hacinamiento, es la falta de capacidad hospitalaria disponible. Y eso significaría que al cerrarse salas, al cerrarse totalmente salas de neonatología, podría ser que estén corriendo mayor riesgo todavía, ¿no? Entonces, yo no estoy en capacidad médica de decir qué es lo que exactamente debe hacerse, pero hasta donde se me ha informado, entiendo que esas reaperturas pueden ser parciales, tomando, usted lo acaba de decir, las precauciones del caso. De hecho, en el caso de Bustamante se ha hecho ya una desinfección. Se ha encontrado estas bacterias en las tuberías, no en otros elementos. Hay que ver si esa fue la causa de la muerte de los niños. Pero eso es lo que tiene que investigarse. Tampoco nos toca el establecer responsabilidades personales. Si son de carácter penal, la Fiscalía está actuando. Si son de carácter administrativo, debe actuar el Ministerio. Y queremos saber si lo está haciendo. Y en todo caso, lo que vamos a hacer, lo ha dicho ya el delegado de la Defensoría en Guayas, es hacer vigilancia del debido proceso. Estamos en eso, viendo si realmente se están tomando esas medidas. ¿Van a hacer una nueva inspección en el hospital, en el área? Seguro que sí. No les voy a decir cuándo, pero seguro que sí. ¿De qué manera la Defensoría asiste a los padres de las víctimas? No tenemos nosotros un servicio así. Ellos no han El recibido propio ministerio que tendría que prestar una asistencia psicológica y, por supuesto, indemnizar también a los padres. Debemos de recordar a este respecto que la Constitución establece con toda claridad la obligación del Estado de reparar. Reparar quiere decir varias cosas. En este caso ya no se puede devolver la vida de los niños, pero sí la atención a sus familias en todos los sentidos. Repito, desde lo psicológico hasta lo económico. Digamos ahora, podemos encontrar en algún hospital la visita de miembros de la Defensoría del Pueblo. ¿En cuál puede ser para ir a hacer una Es feria? posible, y yo lo sé en este momento, esto se guarda una reserva para ejecutarlo. Están desarrollándose en las capitales provinciales y en todos los lugares donde la Defensoría del Pueblo tiene oficinas, es decir, alrededor de 32 ciudades. En la ciudad de Quito en este momento están desarrollándose las visitas en 4 hospitales, en el Hospital del Sur, en el Hospital Vaca Ortiz, en el Hospital del Seguro Social y en la maternidad, ¿no? Aquí en Guayaquil el señor delegado tiene la información. No todavía tenemos que presentar el informe. Más tarde salen. En el caso que se comprobase una irregularidad en la infraestructura del hospital del niño, ¿sobre quién quería la responsabilidad? ¿Sobre la directora del hospital? Eso, repito, responsabilidades personales no nos toca fijar a nosotros. Esas responsabilidades pueden ser extremas, incluso penales, pero las responsabilidades administrativas y la responsabilidad que se tiene en general respecto del manejo de los hospitales está en el ministerio. Más que interesar, responsabilizar a una persona, nos interesa que las cosas funcionen y que realmente se esté cumpliendo con los estándares mínimos, al menos los mínimos, de atención médica en condiciones de calidad. Un niño, por más pobre que sea, mucho más si llega desnutrido, mucho más si llega con problemas de salud, merece la mejor atención posible. Y eso es lo que tiene que darse. Abogado, porque hubo violación a los derechos humanos. Evidentemente, empezando por el derecho a la vida y a la salud, como hemos señalado antes. Esa es la razón de la intervención de la Defensoría desde el primer momento. Pero repito que esto no puede producirse y no puede quedar el país entero en suspenso sin saber qué ha ocurrido en otros hospitales, qué está ocurriendo.